Hola jóvenes, bueno, hoy día vamos a dejar grabada una clase asincrónica y vamos a hacer dos secciones. La primera parte va a ser un ejercicio asociado a estos sistemas acoplados, ¿cierto? En este sistema vamos a ver cuál es el efecto de aplicar una fuerza externa sobre este sistema acoplado. Y la segunda parte vamos a ver cómo eh, podemos ir aplicando lo que hemos estudiado hasta ahora de oscilaciones, cómo lo podemos aplicar a sistemas de continuos. Entonces, vamos a pasar un poquito ahora a ya entrar a la sección de ondas y vamos a ver cómo se propagan pulsos o cómo se puede deducir la ecuación del comportamiento de una cuerda, por ejemplo, cuando es sometida a tensión y una perturbación. Entonces, esas son las dos actividades que vamos a hacer hoy día. Vamos a compartir, ¿cierto?, nuestra clase. Entonces vamos a ver sistemas acoplados forzados y sistemas continuos. En la clase anterior vimos cómo obtener soluciones para el estudio de sistemas acoplados, definiendo de paso las coordenadas normales y los modos normales de oscilación. Vimos cómo utilizando el sistema de autovalores y autovectores podíamos determinar básicamente cualquier tipo de movimiento de un sistema acoplado, independiente de cuánto fueran las masas o si es que había o no alguna simetría en el sistema, no importa. Como fuera, utilizando el sistema de autovalores y autovectores, podíamos determinar tanto las frecuencias naturales de oscilación como los modos normales de oscilación. Entonces, hoy día lo que vamos a ver es cómo una fuerza externa actuando sobre nuestro sistema acoplado puede producir distintos fenómenos, entre ellos el resonancia, que es el que, al menos desde un punto de vista aplicado a la ingeniería civil, sería lo más relevante para ustedes, por el tema de cómo un terremoto o un sismo puede producir problemas en un sistema continuo o en un sistema acoplado, por así decirlo, como sería, por ejemplo, un edificio. Bueno, y saliendo de ese ejercicio, vamos a pasar a sistemas de modelos continuos. Bien, entonces, uno de los temas importantes de analizar en la mecánica estructural tiene que ver con el análisis de resonancia en sistemas acoplados. En general se analiza el caso de fuerzas periódicas, ya que cualquier fuerza se puede componer como una suma de funciones sinusoidales, como como lo vamos a ver en realidad, para el caso de series de Fourier. Entonces, esto es un preview de lo que vamos a ver un poco más adelante, pero esta es la idea. O sea, usamos las funciones sinusoidales porque forman una base para el espacio de funciones periódicas, y por lo tanto cualquier función periódica después se puede descomponer como una suma de funciones sinusoidales. Entonces vamos a ver cómo actúa una fuerza sobre nuestro sistema acoplado. Cuando estudiamos el caso de movimiento armónico forzado, notamos que las soluciones de las ecuaciones de movimiento presentaban singularidades cuando la frecuencia angular externa se aproxima o está en la vecindad, ¿cierto?, de la frecuencia natural del sistema omega 0. Este fenómeno de aumento en la amplitud de oscilación producto de una fuerza externa periódica se conoce como resonancia, y eso es lo que vamos a tratar de ver ahora cómo podría afectar a nuestro sistema. En el caso de sistemas con más partículas, como dos o más péndulos, cada vez que aplicamos una fuerza externa periódica de frecuencia angular omega, y esta se acerca a una de las frecuencias de los modos normales, por ejemplo, de oscilación del sistema, entonces se puede producir este fenómeno de resonancia, que básicamente se observa un aumento en la amplitud de oscilación de dicho modo. Consideremos, por ejemplo, el caso de los mismos dos péndulos acoplados que nosotros teníamos, ¿cierto? Pero ahora vamos a suponer que tengo una fuerza externa actuando sobre mi péndulo, sobre un péndulo A. Entonces, voy a cambiar de cámara. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a considerar, voy a dejar de compartir un segundo. Y me quedo con nuestro cuaderno. ¿Qué es lo que vamos a considerar? Nosotros teníamos, ¿cierto?, un sistema acá, en el cual en estas posiciones
las posiciones de equilibrio de nuestras masas, vamos a suponer acá que yo tengo un péndulo A. Voy a suponer acá, en algún otro ángulo, un péndulo B, ¿cierto? Y además estos péndulos están unidos entre sí por un resorte. Y adicionalmente, lo que vamos a suponer es que sobre este cuerpo A, o sobre esta masa A, vamos a conectar de alguna forma, no vamos a especificar el mecanismo, sino que vamos a trabajar solamente sobre una fuerza efectiva, sobre esta partícula. Voy a colocar acá. Vamos a hacer que una fuerza externa produzca oscilaciones en este sistema en esa dirección. Entonces, esto de acá va a ser una fuerza externa, y esta fuerza externa lo que va a producir es una oscilación en el sistema A, o sea, en la amplitud completa, puede ser una parte, en la posición de equilibrio. O sea, hagámoslo un poco más extenso. Supongamos que esta de aquí es la fuerza externa. Entonces esta fuerza externa actúa sobre mi péndulo A sin tocar al péndulo B, solamente a través del péndulo A vamos a tener la interacción. ¿Okay? Entonces, lo que estamos suponiendo es que esta fuerza es una fuerza externa periódica, y de acuerdo a lo que habíamos visto recién, vamos a suponer que la fuerza externa está dada como una magnitud F0 y es de la forma coseno de omega t. ¿Sí? Entonces, esta fuerza actuando sobre el péndulo A y nada actuando sobre el péndulo B. Y además, vamos a suponer, para que se parezca un poco más a nuestro modelo de sistema forzado, vamos a suponer que dentro del sistema hay una componente de roce que es proporcional a la velocidad de cada uno de los péndulos. Entonces voy a tener una fuerza de roce para el péndulo 1 y una fuerza de roce para el péndulo 2, y vamos a suponer por simplicidad que ambos tienen la misma constante de proporcionalidad, que sería este valor de esta constante B, ¿sí? Entonces, las ecuaciones de movimiento que vamos a tener, no es necesario que repitamos nuestro diagrama de cuerpo libre, ya conocíamos las ecuaciones que teníamos para el caso de los dos péndulos acoplados. Entonces acá tengo la masa por la aceleración del péndulo A, voy a tener el efecto de la fuerza peso, acá voy a tener el efecto de la fuerza del resorte que actúa sobre el péndulo A. Entonces obviamente va a depender de la posición de XB, por lo que hemos estado estudiando, ¿cierto? De que si XA es igual a XB, entonces el resorte no se estira y por lo tanto no tengo fuerza elástica. Voy a agregar entonces esta fuerza de roce proporcional a la velocidad del péndulo A, y además tenemos que sobre el péndulo A está actuando esta fuerza que habíamos definido recién, que es F0 coseno de omega t. Y sobre el péndulo B voy a tener las mismas ecuaciones, salvo que sobre este péndulo no actúa la fuerza externa, ¿sí? Entonces me queda este sistema de ecuaciones, y vamos a ver cómo lo podemos desacoplar. Como el sistema es bastante simétrico, en realidad no necesito basarme en sistemas de autovalores y autovectores, y lo que voy a trabajar entonces es con coordenadas normales para este sistema. Dado que se trata de un sistema de ecuaciones inhomogéneo, tendremos nuevamente una solución homogénea y una solución particular para cada péndulo. Como la solución homogénea es nuestro sistema acoplado, sería básicamente sin este término, y cada uno tendría entonces un sistema amortiguado. Entonces, para el caso homogéneo, el modo 1 de oscilación sería XA igual a XB, la frecuencia omega 1 sería raíz de G sobre L, y la coordenada normal sería la suma de las dos, XA más XB, y en el modo 2 sería XA igual a menos XB, omega 2 al cuadrado sería este término completo, ¿cierto? Y la coordenada normal sería la sustracción de A con B. Entonces, si utilizamos las mismas coordenadas normales para describir el sistema, pero ahora el sistema inhomogéneo, entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? Tomamos estas dos ecuaciones, la ecuación 6 y 7. Al sumarlas, voy a sumarlas acá en directo. Entonces voy a dejar de compartir un segundo. No, voy a compartirlo de nuevo para copiar los términos.
Entonces, ¿qué es lo que me queda? Me queda mx a dos puntos es igual a menos mg sobre L, xa, menos k de xa menos xb, menos b por x a punto, más f0 coseno de omega t. Y para xb dos puntos, igual a menos mg sobre L, x sub b, más k factor de xa menos x sub b, menos b por x sub b punto. Bien, ahora se puede detener esto. Y me quedo con el cuadrado. Bien. Acá tengo las dos ecuaciones. Entonces lo que vamos a hacer es calcular primero para la suma, ¿cierto? Entonces esto me queda m factor de xa dos puntos más xb dos puntos. Y acá me queda entonces menos mg sobre L factor de xa más xb. Me queda este término de acá. Aquí me queda menos kxa más kxa, eso se anula, menos kxb, perdón, más kxb, menos kxb, entonces este término se anula por completo, y me quedan ahora estos dos, entonces me queda menos b, x sub a punto, más x sub b punto, y aquí me queda más f0 coseno de omega t, ¿sí? Que sería este término de acá. Si yo hago la resta, la sustracción, ¿cierto? Me queda entonces m de x sub a menos x sub b, y entonces me queda menos mg sobre L, factor de xa menos xb, serían estos dos. De acá me queda ahora menos k factor de xa menos k por xa, entonces me queda me queda un 2xa, y acá me queda más, o sea, perdón, menos kxb, y acá me queda menos kxb, por lo tanto me queda dos veces lo mismo, voy a dejar acá el 2, ¿cierto? Entonces me queda 2k factor de xa menos xb, sin el punto, perdón. Olvídense de ese punto, no corresponde. Y ahora me queda menos b factor de xa menos xb punto, ahora sí, ¿cierto? Eso sí lleva un punto, y me queda más f0 coseno de omega t. ¿Sí? Entonces, como habíamos dicho, puedo definir el xp como xa más xb, y el x menos como el xm como xa menos xb, y eso lo puedo reemplazar en estas dos ecuaciones, y me queda entonces m por xp dos puntos igual a menos mg sobre L xp menos b por xp punto más f0 coseno de omega t. Me queda m xm dos puntos igual a menos mg sobre L xm, sería esta acá, menos 2k xm más bxm punto más f0 coseno de omega t. ¿Sí? Súper. Volvamos entonces ahora a nuestro... ¿Puedo seguir acomodando? Ya. Escribamos una línea más para mi sistema.
Entonces, mantengamos esto acá a la vista. Queda entonces, si yo puedo pasar dividiendo por m, ¿cierto? Entonces, en ambas ecuaciones, me quedaría entonces xp, dos puntos, que sería este término, acá, xp dos puntos, es este de acá. Voy a pasar este término con signo positivo hacia la izquierda, lo mismo con este de acá. Entonces me queda más, m lo simplifiqué, entonces me queda g sobre l, xp, más b sobre m, xp punto, igual a f0 coseno de omega t. ¿Sí? Y para el xm, nuevamente divido por xm, por la masa, ¿cierto? Entonces me queda xm dos puntos, paso con signo positivo este término, más g sobre l por xm, pero acá también tengo xm, entonces voy a pasar acá como más 2k sobre m, así factorizo xm, ¿cierto? Estos dos términos me quedan acá. Me quedó un signo, aquí me queda un signo menos, si no me equivoco. Claro, esto era, disculpen, este de acá corresponde a este signo de aquí, por lo tanto esto de aquí debería quedarme con un signo menos. Aquí tenía un error en ese signo, disculpen. Entonces con ese menos, ahora me queda como pasa al otro lado de la ecuación como un signo más b sobre m de xm punto igual a f0 coseno de omega t dividido por m. Acá también me faltó dividido por m. Bien, entonces ahora sí puedo volver a nuestra transferencia. Y si se fijan, esto de acá me queda una ecuación de oscilador armónico amortiguado con un término forzante externo. Por lo tanto, esto nosotros ya sabemos cómo resolverlo. Y acá me queda para la otra coordenada, también me queda un oscilador armónico amortiguado con la misma fuerza externa. Por lo tanto, son ecuaciones desacopladas y entonces sabemos bien cómo resolver estas ecuaciones, porque es lo que ya habíamos visto anteriormente. ¿Sí? Bueno, acá está la repetición del desarrollo y veamos qué es lo que nos queda entonces. De esta forma obtenemos dos ecuaciones desacopladas y además cada una corresponde a una ecuación de oscilador armónico amortiguado, forzado, como las que ya habíamos analizado en este curso antes. Por lo tanto, ya sabemos darle solución a esa ecuación. Las coordenadas xp se comportan entonces como un oscilador armónico simple, con masa m y constante amortiguamiento b, impulsado por una fuerza externa F0. Bueno, hay un factor 2 que después debemos, si se fijan acá, las definiciones para xp y xm estaban asociadas a un signo medio, pero no afecta en realidad en el sistema. Así que por ahora podemos agregarlo o no agregarlo, no es problema. Entonces, sin eso me queda aquí este término 2. Realmente no afecta en nada. El desarrollo es el mismo. Entonces, bueno, entonces ambas nos quedan como dos coordenadas bajo una fuerza externa proporcional a coseno de omega t. La coordenada xm se comporta como un oscilador armónico simple con constante elástica k efectiva, ¿cierto? Que sería este término de acá. Y constante amortiguamiento B impulsada por la misma fuerza. Las dos ecuaciones son independientes, de modo que podemos escribir las soluciones estacionarias para xp y para xm separadamente, y a eso también le podemos agregar, y a eso debemos agregarle la solución transiente, ¿cierto? Que es para la ecuación homogénea. Vemos entonces que cada modo se comporta como un oscilador armónico unidimensional, forzado y bajo la misma fuerza externa. A pesar de que estamos aplicando la fuerza sobre un único péndulo, esa fuerza actúa también sobre ambos péndulos.
Eso es una de las gracias que tienen los sistemas acoplados. Vemos entonces que ahora el sistema presenta resonancia en dos frecuencias, ¿sí? Tenemos dos modos normales de oscilación del sistema. Cuando le aplicamos una fuerza externa, podemos tener ahora entonces dos frecuencias a las cuales se puede producir resonancia. Entonces vemos que si omega, la frecuencia angular externa, se aproxima a omega 0 a raíz de G sobre L, entonces el modo XP es el que se excita, y la amplitud de este modo aumenta significativamente. Y por otro lado, si en vez de acercarse a raíz de G sobre L se aproxima a este otro término, entonces el que se excita es el modo XM. Y por lo tanto, ese es el que adquiere ahora mayor amplitud. Dado que el análisis del sistema forzado lo realizamos previamente, dejaremos este problema hasta aquí, porque como les digo, ya sabemos cómo funciona el sistema, ya tenemos las ecuaciones, y básicamente lo que estamos ahora replicando es el comportamiento del sistema, pero para dos masas. Bien. Este ejercicio queda para que lo puedan desarrollar, y ahora deberíamos pasar a los modos normales en sistemas continuos. Así que voy a detener acá, y así podemos seguir después en otro video. Nos vemos.